la esencia de un evangelio verdadero. Aleluya. Donde hemos leído las palabras de Dios esta noche. Según Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a los padres por los profetas, en estos postreros días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. O sea, a quien el Padre puso en la potestad de él, para que él sea el dueño de todas las cosas. Cuando miramos hacia arriba, nosotros podemos ver hasta donde nuestros ojos pueden contemplar. Vemos la nube, alabado sea Dios. No podemos ver el aire, pero sí podemos sentirlo. O sea, Cristo glorificado. Significa que si Él es el dueño y el heredero de todas las cosas, Cristo es el centro de atracción de lo que se ve y también de lo que no se ve. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Porque Él es el dueño y el máximo representante del Padre. Es del Padre en la potestad de Él puso a su Hijo y le entregó todo su poder a su Hijo. Y es tal, alabado sea Dios, que la Escritura a nosotros nos dice en Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación de Dios. Porque todas las cosas en Él subsisten, y sin Él nada de lo que existe hubiese existido. Porque Él es, alabado sea Dios, el complemento de todas las cosas, sean principados, sean potestades, sean gobernador, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Él es el dueño. Dígalo conmigo, Él es el dueño. Él es el dueño de todo. Él es el máximo creador de todas las cosas. Y por eso fue que el salmista, alabado sea Dios, en el Salmo capítulo 24, verso 1 en adelante dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, que Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo se lo digo al profeta Ezequiel, porque todas las almas son mías, así el alma del Padre, así también como el alma del Hijo. Por el alma que pecare, esa morirá. Aleluya. Gracias, Mesías, esta noche. Gracias, Padre. A ti sea toda gloria. ¿Por qué? Porque Él es el máximo creador de todo lo que se ve. Él es el máximo creador de todo lo que puede existir. Y si hay algo que el hombre hizo, simplemente lo hizo porque a él le plació darle la capacidad del hombre para que así lo pudieses hacer. Dios no hizo este micrófono, Dios no hizo esa bocina, Dios no hizo este camión, pero sí le puso la capacidad al hombre. Cuando dice gloria a Dios, cuando dicen aleluya, por tanto todas las cosas que existen proceden de Él. Él es la máxima autoridad, visible y también invisible. Y quiero hablar de alguien, alabado sea Dios, que es demasiado grande, alguien que es demasiado poderoso, alguien que en mi boca no cabe, alabado sea Dios, no cabe en mi boca y también cabe en mi boca, alabado sea Dios. Él no cabe porque es demasiado grande, pero cabe en mi boca también para hablar de su grandeza. Quiero hablar del más grande que ha pasado por la historia de toda la humanidad. Alabado sea Dios, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Se llama, alabado sea Dios,
el Salvador del mundo. Se llama el Cordero de Dios. Y hablar esta noche, hermano, de esencia. Quiero enfocar algo. La palabra esencia significa también sustancia. La esencia viene siendo alabado a Dios, el gusto que algo tiene. Por ejemplo, cuando usted va a hacer un té, usted agarra, hierve las hojas, y esas hojas cuando usted las hierve se ponen de color verde. Aleluya. Ese color verde tiene un gusto. Ese gusto lo está dando una hoja porque fue extraído, alabados a Dios, la savia que tenía. Esta savia viene siendo la sustancia. Y hablar de la sustancia, quiero hablar, hermano, de su esencia. La misma esencia de Dios, que dice la Escritura que las cosas fueron hechas por medio de Él, siendo Él el resplandor de su gloria. Alabados a Dios, y la imagen misma de su sustancia, siendo Él el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiéndose efectuado la purificación de nuestro pecado, por sí mismo se ha sentado a la diestra en la majestad de las alturas, hecho superior a los ángeles, cuando heredó un nombre más excelente que el de hecho. Aleluya. Quiero hablar de la esencia de Dios. Porque es la esencia de Dios, porque fue lo que salió de Dios, fue lo que el Padre depositó, porque en el principio era la palabra de Dios, porque en el principio era lo que salía de la boca de Yahweh, porque en el principio era cuando Dios abría la boca, inspirado por su mismo espíritu, la palabra que salía era el Mesías. Y Juan dice, en el principio era el Verbo, alabados a Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo estuvo con Dios, y este Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él todas las cosas que fueron hechas no hubiesen sido hechas. Cuando levanta la mano hacia arriba. Y sin Él todas las cosas que fueron hechas no hubiesen sido hechas. Aleluya. Porque el Verbo era la palabra del Dios del cielo. Este Verbo era la palabra encarnada del Padre. Alabamos a Dios, efectuándose, alabamos a Dios en todas las cosas. Por eso le decía ahorita. Por eso le decía ahorita que todas las cosas que vemos, que todas las cosas que nosotros podemos palpar, fueron criaturas, fueron hechas por el Dios del cielo. Alabamos a Dios. Pero la Escritura dice que este Verbo hecho carne habitó, vino a la tierra como hombre, como usted, como yo. Aleluya. La diferencia de Cristo con nosotros era que en Jesús no había pecado. La diferencia de usted y de Cristo era que Cristo vino como hombre, pero Él no pecó. Aleluya. Pero el pecado no pudo dominarle, el pecado no pudo con Él. Alabamos a Dios. Y la Biblia dice que en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero que el mundo a Él tampoco le conoció, y que a lo suyo vino, y lo suyo a Él no le recibieron. Pero pasa todo lo que le recibieron, aquellos que creen en su nombre. Él le dio la potestad, le dio el derecho, le dio la autoridad, le dio, alabamos a Dios, la facultad de poder ser hecho hijo de Dios. Alabamos a Dios para siempre. Pero vino un hombre enviado de Dios que quería hablar de este evangelio, y él dijo: yo soy simplemente un enviado de Dios. Alabamos a Dios. Y a Juan le enviaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo a preguntar, porque estaban turbados cuando Juan se levantó en el desierto. Oiga eso, Juan se paró en un monte después de 400 años de silencio. Se paró Juan, alabamos a Dios, un silencio profundo, alabamos a Dios. Se levantó Juan con una voz profética y comenzó a decir: convertido y arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. La multitud decía: llega hombre este. Alabamos a Dios. No había profecía por ningún lado. Los hombres Dios trataba con ellos como trató, alabamos a Dios, con aquel hombre que dijo cuando vio y cargó al Mesías en sus brazos, dijo: Señor,
día, porque los profetas hablaron de él. Pero cuando Juan se levantó, siendo el profeta mesiánico, con la palabra que Dios había enviado en la boca de él, a Juan le preguntaron, vino, si eres tú el Mesías, porque estaban turbados. Juan le dijo, yo no soy el Mesías. No tengan temor de mí, no se turben, no se turben. Pero dinos quién eres tú entonces, para que le demos testimonio a aquellos hombres que lo han enviado. Juan le dijo, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Como dijo el profeta, bájese todo monte y todos los torcidos tiene que enderezarse, porque viene alguien por ahí. Se acerca el Hijo de Dios. Y un día Juan le dijo, oigan lo que le voy a decir a ustedes, yo no soy el Cristo, tampoco yo soy el profeta, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, alabado sea Dios. Pero al otro día, Juan, estando con su discípulo, entre la multitud vio un hombre, y cuando Juan lo vio, entre la multitud dijo, se acerca el hombre, atención, hagan silencio ya, alabado sea Dios. Me están preguntando a mí por el hombre, yo le voy a decir a dónde está. Y cuando señaló entre la multitud, dijo, ese es el hombre que está allá, este es el hombre, este es el hombre. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo no le conocía a él, pero el que me envió a mí a bautizar me dio una señal, porque yo no conocía tampoco al hombre. Él me dijo, sobre quien tú veas al Espíritu descender en forma corporalmente como de paloma, este es el hombre. Y cuando Juan lo vio, dijo, este es el hombre, porque estoy viendo una señal. Entonces Juan dijo otra vez, cuando volvió y lo vio, dijo, él está en medio nuestro, él es el Cordero de Dios. Juan avanza al Dios de gloria, tampoco conocía, pero Juan hablaba de un evangelio. Juan decía, se acerca algo. Juan decía, viene alguien por ahí. Juan decía, se acerca alguien, se acerca alguien, se acerca el reino de Dios. Convertido, yo no lo conozco, pero convertido, arrepentido, al que me envió a bautizar, me dijo que hable de esto, que se conviertan, de que se arrepientan, el que quiere lo pública, dele al que no tiene, ya deje de robar, ya deje de hacer cosas malas, alabanza al Dios de gloria. Pero hay algo que me impacta a mí, porque a Juan lo atraparon, a Juan lo metieron preso en la cárcel, y Cristo tiene que hacer algo. Cristo tiene que entonces tomar la rienda de Juan. Juan, ya te atraparon, pero Juan dijo, antes de eso es necesario que yo venga.